Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, mis amigos, mis hermanos. Dios los bendiga. Y hoy, toma tu lugar, por favor. Me estaba acordando de un pasaje de la Biblia donde Cristo le dice a Satanás: solo a mi Dios me postraré, aunque Él le haya ofrecido todos los reinos de la tierra. Hoy me invitaban a Chilpancingo, al Zócalo, varios amigos, pero yo creo que no hay nada que festejar. La verdadera libertad empieza en uno. Gracias a Dios, gracias a mis amigos de Facebook, gracias a mis amigos de YouTube, gracias. Dice la Biblia, habla de un personaje. Un día Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, de Jetro. Las apacentó por más de 40 años. Dice que la palabra que se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza. Y Moisés vio que la zarza no se consumía. Y entonces él dice, bueno, voy a ver por qué no se apaga no se consume bien esa zarza. Moisés vivió como un pastor muy humilde. Las ovejas no eran de él, las ovejas eran de su suegro. Pero por 40 años estuvo pastoreando. Él tenía una vara y las traía de ahí para acá, de acá para allá y de aquí para allá, ¿no? La zarza no se consumía. Y vio Jehová que él iba hacia la zarza. Y dice, momento, Moisés, heme aquí, Señor. No te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, ¿sí?, es tierra santa. Dios le explica su plan. Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He visto a sus opresores. He oído su clamor. He visto su angustia. Y he descendido yo para darles libertad. Para llevarlos a una tierra donde fluye la leche y la miel. Esa es la tierra que debemos conquistar. Las promesas de Dios. Eso es lo que debemos conquistar. Y Moisés le dice, ¿y quién soy yo? Ve delante de Faraón y dile que yo te mando. No es quién eres tú. Yo iré contigo. Moisés estuvo como 40 años, ¿sí? Estuvo siendo príncipe de Egipto. Él fue príncipe. Después él era de los hebreos. Pero Dios lo utiliza a él. Dios se manifiesta en el ser humano para vivir y para hacer su obra a través de nosotros. Aquí está la prueba a través de Moisés. He visto la aflicción y he visto la angustia de mi pueblo y he descendido para librarlos de toda opresión y sacarlos de esa tierra y llevarlos a una buena tierra. Mis hermanos, es tiempo de clamar a Dios como lo hicieron los hijos de Israel. Clamarle para que nos dé libertad. Han venido delante de mí, dice. Verdaderamente el pueblo cristiano ha ido delante de Dios. Hoy hay gente, y me daba risa y me daba tristeza entre ese sentimiento. Se iban a vestir de charros, ¿verdad? Y color verde y blanco. Es una tradición, pero no hay nada que festejar, digo yo. Guerrero ha sido un pueblo violento, un pueblo oprimido, lo he visto. Y le hemos clamado a Dios para que descienda su presencia. Él utilizó a Moisés como un instrumento. Yo estaré contigo. Fue la respuesta de Dios. Ya estaba esta respuesta intencionada para quitar el enfoque, que quitara a Moisés el enfoque en su persona y lo pusiera en la persona correcta, que es Dios. Yo estaré contigo. Somos el templo de Dios, mis hermanos. Somos el verdadero templo de Dios. Cuando Dios
Cuando tú y yo conocemos a Dios, en verdad es cuando vamos a avanzar. Es verdaderamente cuando vamos a avanzar. Yo veo muy pequeños todavía a la gente que nos quiere gobernar. Dice Éxodo 15, verso 8: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y en el verso 15, Éxodo 14, verso 15 dice: Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es tiempo de seguir adelante, mis hermanos. Todos hemos oído la historia que Dios abrió el mar rojo. Es tiempo de avanzar. No es tiempo de pararnos. No es tiempo de dudar de la palabra. Dios le habló a Moisés y le dijo: toma la vara con la cual harás milagros, señales y prodigios. Esa vara él la tuvo mucho tiempo en sus manos, porque las ovejitas él las traía para acá, las llevaba para allá. Moisés hace señales y prodigios y milagros con la vara que Dios tocó, con la vara que Dios ungió. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que celebre la Pascua y mañana que marche y dile a Faraón que deje libre a mi pueblo. Por algo no quería él dejar libre al pueblo. Él se sentía Dios, porque él llega a preguntar: si quién es Dios para que yo obedezca, ¿sí? Y deje libre al pueblo de Israel. Dios va a cumplir su promesa, mis hermanos, su palabra. Dice la Biblia que Israel celebró la Pascua y salieron al siguiente día. Con mano fuerte sacó Dios al pueblo, con mano fuerte, de la esclavitud de Egipto. Los llevó por el desierto. Les dijo Dios: acampen frente al mar rojo. Y Dios le dice a Moisés: Faraón va a tratar de eliminarlos, los va a querer destruir. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que venga tras de ustedes, porque yo me glorificaré en Faraón. Cuando Dios dice que se va a glorificar, es que quiere decir aquí que lo iba a borrar de la faz de la tierra a Faraón, a él y a todo su ejército. Yo lo voy a borrar, porque se está oponiendo a los propósitos de Dios. Dice la palabra: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Se había convertido en un opositor Faraón. Había querido detener el propósito de Dios. Quería burlarse de Moisés, y Moisés estaba respaldado por Dios. La voluntad de Dios era sacar un pueblo adelante, un pueblo victorioso, no un pueblo que viva en opresión. Dios quiere a sus hijos libres y llevarlos a la tierra de Canaán, llevarlos a la tierra donde fluye la leche y la miel. Faraón no creía por alguna razón, porque él se sentía Dios. Él quería ser el obstáculo del Dios Todopoderoso, pero para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible, mis hermanos. Dios nos vino a dar la verdadera libertad. Cuando Dios determina hacer algo, no hay nada que se oponga. Cuando Él quiere utilizar a una persona, no habrá quien se oponga. Dios establece su propósito, y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Le guste a quien no, le guste a quien le guste. Dice la palabra que los verán caer a los enemigos de Dios. Aún así, Dios tenga que eliminar a Faraón y a todo su ejército, Dios va a cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Faraón, ya con el corazón endurecido, fue tras el pueblo de Israel. Faraón ha de haber pensado: ¿cómo dejé ir a este pueblo? ¿Por qué le hice caso a estos? Después de todas las pruebas que habían pasado. Hay gente que aún no ha entendido todavía y sigue cometiendo los mismos errores.
El pueblo decía, hubiéramos muerto en Egipto, ahora vamos a morir aquí. ¿No era mejor que le sirviéramos a los egipcios? La reacción del pueblo, cuando veían los milagros, lo aplaudían. Cuando el pueblo veía los milagros, el pueblo está acostumbrado a aplaudir. Pero cuando sentían la presión, como en todo, dudaban de la palabra de Dios. Hoy muchos dudan de la palabra de Dios. Ese es el tipo de persona que quiere vivir milagro tras milagro, día tras día, para poderse mantener cerca de Dios. Hoy no siento escalofrío aquí, hoy no tiemblo, hoy me voy de la iglesia y voy a buscar otra. Personas que si no tiemblan, se despiden de la iglesia. Todos aplauden y alaban cuando todo está bien, pero cuando viene la presión, cuando sientes al faraón y a todo el ejército detrás de ti, nos sentimos bajo presión y empezamos a dudar. Es ahí donde vamos a ver verdaderamente de qué estamos hechos. Si somos gente espiritual, vamos a ser como Moisés, a buscar la presencia de Dios. Pero si es nuestra carne, Señor, regrésame atrás. Estoy mejor como estaba antes, perdón. ¿Sí? Quiero volver atrás, quiero volver al mundo, ser esclavo de las drogas, del alcohol, de la pornografía, ser esclavo de todo pecado. Yo quiero seguir viviendo en el pecado. Que no tengas tranquilidad y no tengas paz, no es de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener esa paz, pase lo que pase. Había una columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel y se interpone en medio del pueblo de Israel y del faraón y su ejército. Del lado del pueblo de Dios había luz, y del lado del faraón y su ejército era oscuridad. Dios hacía todo eso para proteger a sus hijos. Se pueden levantar organizaciones, se puede levantar gente, pero nunca van a cambiar la palabra de Dios. Nunca se va a poder cambiar. Pueden decir que todo esto es mentira, que todo es un circo. Pueden decir lo que quieran, pero ellos caerán, dice la Biblia. Ellos van a caer y nuestros ojos lo estamos viendo ya caer, ¿sí? Porque la gloria del hombre es como la flor del campo. Hoy es y mañana ya no es. Nuestro Dios es eterno y con Él nadie puede. Ni la crisis, ni la enfermedad, ni la ciencia, ni el hombre mismo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, mis hermanos. Hoy nos hemos alejado de Dios y hoy queremos hacer una campaña a favor de nuestros niños. No solo los usan sexualmente, abusan de ellos, sino que también los ofrecen en sacrificio. La maldad ha aumentado en estos días, en estos años. Tenemos que clamarle a Dios como lo hizo Israel. Y Él va a descender porque dice: he oído el clamor y la opresión que tiene mi pueblo. Es tiempo de que yo te mande delante de Faraón para que le digas que deje en libertad a mi pueblo. Nuestro Dios es eterno y nadie puede ser como Él. Ni la crisis, nada lo puede parar. Los enemigos de Dios son oscuridad y los hijos de Dios somos luz. El pueblo de Dios es luz donde quiera que vaya. Esa es la gran diferencia que hay. Los demonios siempre estarán en la oscuridad. Los demonios van a estar en la oscuridad y los hijos de Dios estaremos en luz. Por eso David dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Y él mismo dice: mi socorro viene de Dios. De Él es mi Salvador. Mi socorro viene de Él. No hay faraón que detenga a los hijos de Dios.
No hay faraón que diga que los hijos de Dios no vamos a avanzar en esta tierra. Tendremos lucha, pero las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Tenemos que ser libres. No venimos a vivir oprimidos. Y ahora dice Moisés Moisés le preguntó a Dios, ¿y ahora qué hago? Tengo el faraón atrás y a todo su ejército. ¿Ahora qué hago? Estos no vienen a darme besos y abrazos. Eso no viene a eso. Y Dios le responde, Jehová le dice, ¿qué tienes en tus manos? Una vara, la que tú me dices, úsala, le dice el Señor. Usa esa vara y aprende. El pueblo de Dios tiene que aprender a resolver sus problemas, ¿sí? Con los métodos, con lo que Dios nos ha entregado, con sus promesas. Tenemos que creerle a Dios. Él es mi gran pastor. No es Marco, no es Jovita. Él es el gran pastor, Él es mi pastor. Y nada me falta, dice la palabra de Dios. Él es mi pastor. Yo le pido que nos lleve delicados pastos a reposar. Úsala, la palabra de Dios, sus promesas. Estemos bajo su voluntad. Moisés tenía esa vara por mucho tiempo, hasta que Dios la ungió para poder hacer milagros, prodigios y señales. Ese era el instrumento que debía Moisés de usar. Acostumbrémonos como cristianos a utilizar y abrazarnos de las promesas de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a mi prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Por los frutos nos vamos a conocer. Por nuestros frutos. Usa la revelación que sale cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios. Dios nos revela en su palabra. Cuando estés en medio de la crisis y los problemas, declara las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en lugar? ¿Cuál es nuestra vara? Es la palabra de Dios, es su promesa de Dios. Ya Dios te dio y me dio la vara para que a través de la fe abramos el mar, para ver el milagro, su palabra y la fe que tú y yo tenemos en Él. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, le dice Dios. Divídelo y que pasen mis hijos, mi pueblo, en seco. Dice que sopló un viento fuerte y que el mar se abrió. Eran como dos murallas. Y el pueblo de Israel pasó en seco cantando alabanza. El pueblo pasó en seco alabando a Dios. Creo que es irritante y molesto para nuestro Señor cuando nosotros como sus hijos vemos la gloria y después dudamos cuando tenemos algún problema. Esto no debe de pasar. Esto no debe de pasar como cristianos, mis hermanos. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Y el pueblo pasó en seco. Y el enemigo del pueblo de Dios, Faraón y el ejército, quisieron cruzar también en medio del mar. Y Dios le dice a Moisés, ya que estaban del otro lado, ahora extiende tu vara y pégale al mar, porque voy a cerrar las aguas. Jehová sacaba las ruedas de los carruajes para que no avanzaran. El que no está con Dios, dice la palabra, va a despilfarrar y no va a avanzar. Para que no avanzaran y se quedaran ahí. ¿Todo por qué? Porque se oponían al propósito de Dios. Hoy podemos ver cuánta gente se opone al propósito de Dios. Pero ¿cómo es que las aguas se mantienen ahí? Y no volvieron a bajar hasta que el pueblo de Dios cruzó. Dice el primer versículo que leímos, Éxodo 15, verso 8. Al soplo de Dios se dividieron las aguas. Se juntaron un montón y los abismos se cuajaron al soplo del Omnipotente. Y cuando cruzaron el mar, Moisés dijo, no hay otro como Dios.
como nuestro Dios. Es poderoso, es omnipotente. Dios va a abrir camino a la gente que le cree, a la gente que no duda. Dios va a abrir puertas a la gente que está con Él, a la gente que obedece. La gente de fe sabe que para Dios no hay imposibles, todo es posible. Que nada detenga tu andar en esta vida. Tenemos que avanzar como hijos de Dios. Nada puede detener nuestro caminar. Lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Este fue un gran milagro que más adelante muchos lo comentaron. Un gran milagro. Dile al pueblo que marche. Que marche. Cuando tú marchas, cuando alguien marcha es porque va a la guerra, porque va a avanzar. Es cuando alguien marcha, va a avanzar. Y el pueblo de Israel no iba a ninguna guerra, no llevaban espada. Esto quiere decir que Dios va a pelear la batalla por ti. Dios va a pelear la batalla por ti. Él es el que pelea nuestra batalla. Marcha, en hebreo es mirar hacia arriba. Él no le dijo a Moisés, marcha tú y el pueblo. Él le dijo a Moisés, el pueblo dile que marche, que vaya hacia adelante. Ellos solo iban a cruzar. El pueblo se queja y dice, ¿no había sepultura para nosotros en Egipcio? ¿Por qué venimos a morir acá? El pueblo cambió de actitud cuando vio a los egipcios. Cuando tú ves al enemigo, al adversario, lo primero que sientes es temor y empiezas a dudar de Dios. Se desanimaron y perdieron la fe. Sus pensamientos fueron cautivos. Dijeron, aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir en Guerrero. Aquí vamos a morir. Sintieron temor. No somos guerreros. Fue un gran error recibir a Cristo en el corazón. Fue un gran error. Estaban sentados frente al mar y Dios les dice, marchen. Ellos se levantaron cuando escucharon esa voz. Se levantaron y dejaron de pensar en sus enemigos. Marchar. Tenían que marchar. Lo que Jehová le dijo al pueblo fue esto. Dile, Moisés, al pueblo que cambie de actitud, que no sean tan negativos, que se dejen de quejar, que dejen de aplaudirle a la gente ya, que sigan hacia adelante, que marchen, que cambien de mentalidad y que dejen de ser esclavos de unos cuantos que han sembrado el terror en nuestro pueblo. Que dejen de ser esclavos, que tienen que cambiar su mentalidad, que no sea una mentalidad de cobardía, de derrota, sino que tengamos una mentalidad de victoria. Basta ya, el pueblo de Dios no puede seguir oprimido por unos cuantos, digo yo. Hoy todos están vestidos de charro, vamos al Chilpancingo, vamos al Zócalo. Hermano, no tengo sombrero, le digo yo, por eso no voy. Pero van de tapete. Y digo, qué poca memoria tiene el pueblo. O es la novia, es la esposa, es el hijo, o es el amante. Pero como yo no soy ni lo último, yo no puedo ocupar un cargo. Pero sí vamos adelante como pueblo de Dios. Tenemos que despertar ya. Dios no quiere a su gente oprimida. Solamente así se podían obtener cargos aquí, o se pueden. El único que sé que transforma las vidas es Dios. Es Dios. Y Él está formando a su ejército. Pero nosotros, yo les quiero decir que no vamos a mover ni un dedo. Él va a pelear la batalla por nosotros. La vida tiene etapas. La juventud, la vejez. Pero al fin y al cabo, Dios quiere que vivamos libres en este mundo. Que seamos libres. Él va a abrir, si es necesario, el mar para que tú pases en seco. Solo es cuestión de fe. Solo es cuestión de fe. Él va a abrir el mar. Él va a frizar. Dice que frizar es que se congelen las aguas. Se congelaron. Y el pueblo de Dios pudo pasar en seco.
cuando los enemigos del pueblo de Dios venían atrás de ellos, Dios le dijo a Moisés: utiliza la vara nuevamente, porque voy a cerrar las aguas. Dios a muchos les va a cerrar las puertas, yo les quiero decir, pero no a sus hijos. Pero a muchos Dios ya les llegó la hora de que cierren las puertas. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque Él vino a darnos la verdadera libertad. La verdadera batalla está en nuestra mente, está en la mente. Tenemos que seguir adelante. Vamos a alabar a Dios, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios para que este momento, si es de bendición y que edifica tu vida, tómalo, y si no, deséchalo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú descendiste para darnos libertad, y por amor a nosotros, al mundo, mandaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Hoy te damos gracias, Señor, porque el poder de tu sangre nos protege y nos guarda, Señor, de todo mal. Te damos gracias y hoy bendecimos tu nombre. Bendice a las familias que están en las redes, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la verdadera libertad a través de tu palabra, Señor. Que el mundo conozca lo que es ser verdaderamente libre. Gracias, Señor. Por amor al mundo mandaste a tu único Hijo. Gracias. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Me quiero despedir de mis amigos de redes, de YouTube, de Facebook. Gracias, ingeniero Emil Delgado. Te mando un abrazo. Gracias.
A Rosalía Estrada hasta Metepec. Mari Curiel, Dios te bendiga, hija. Bendiciones. Miguel Villa hasta Monterrey, mi hermano, gracias. Dios te bendiga. Edith Salas, estamos esperándote, hija. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Y yo los espero el próximo viernes. Quieren ser verdaderamente libres, reciban a Cristo en su corazón y déjense guiar por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, los espero el próximo viernes. Gracias al pastor Nava hasta Venezuela. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga, nos vemos.